Toumei UD800 es un instrumento de diagnóstico compacto todo en uno. Su función es recuperar imágenes topográficas de ultrasonido de tejidos vivos. Mediante el uso de ondas de ultrasonido generadas a partir de un transductor integrado en la sonda, el UD800 recupera formas de ondas de modo A, mide la longitud axial y el grosor corneal del ojo. Además, tiene 5 opciones para 5 tipos de sondas. La sonda principal del UD800 es B-Scan de 10 MHz y VM de 40 MHz. Luego tenemos una amplia variedad de sondas, lo que nos permite realizar pruebas más precisas, como las sondas Biometry, Pachymetry y A-Scan Diagnosis, las cuales se pueden agregar como opciones. La sonda VM de 40 MHz tiene un tapón impermeable de membrana, con la cual es posible realizar pruebas rápidas y fáciles, además de permitirnos examinar a los pacientes en posición vertical o acostados. En el sector izquierdo encontramos el soporte para las diferentes sondas. Una característica importante de la pantalla LCD del UD800 es que ésta puede situarse con diferentes grados de inclinación. En su costado derecho encontraremos la impresora térmica, la cual nos va a permitir imprimir los diferentes resultados obtenidos con el Toumei UD800. Una vez encendido el equipo, este nos va a mostrar el screen principal que dice Toumei. Luego nos va a llevar al menú principal, el cual nos permite elegir entre B-Diagnostic, el que nos va a enseñar una imagen diagnóstica de modo B, el modo axial para medir la longitud axial del ojo, el modo paquímetro para medir el grosor de la córnea y el modo A-Diagnostic. Una vez elegido el modo a medir, nos va a mostrar la información del paciente, donde tenemos que llenar los datos del paciente, el ID, el nombre, el apellido, el sexo, la fecha de nacimiento y el nombre del examinador. En la pantalla principal, en la parte inferior izquierda de esta, encontramos el System Setup, el cual nos permite ir a la pantalla de configuración de parámetros del equipo. En la pantalla general del setup encontramos diversos parámetros a modificar, como la fecha, la hora, el sonido, los sonidos de medición, el brillo de la pantalla, etc. Luego podremos modificar los parámetros de medición del modo B con las ondas de 10 y 40 MHz, el modo axial, el modo paquimetría y el modo A-Diagnostic. En el modo axial nos va a permitir modificar el método de toma de la medición, si es de contacto o inmersión, si está prendida o apagada la luz de fijación, la velocidad en la cual va a estar seteado el equipo y para modificar la ganancia de cada toma. En el modo paquimetría nos va a permitir modificar los datos seleccionados como el valor más alto, el mínimo o el promedio, además de modificar los puntos a medir. En el modo A-Diagnostic nos va a permitir modificar si queremos exportar los datos, imprimirlos, guardarlos o guardarlos en JPG. En el menú Application, el equipo nos permitirá modificar el cálculo del lente intraocular y el cálculo de la presión intraocular. Esto mediante la modificación de las constantes de los lentes, de la fórmula de cálculo del lente y del ingreso de fórmulas para el cálculo de la presión intraocular. En la pantalla de constante del lente intraocular, el equipo nos muestra los lentes y los parámetros que éste necesita para hacer el cálculo correcto del lente intraocular. En esta parte también nos permitirá ingresar o modificar las fórmulas para seleccionar en el cálculo de potencia del lente intraocular.
Otra opción que nos entrega este equipo es el ingreso o modificación de las fórmulas que calculan la presión intraocular corregida con la paquimetría obtenida en el examen, además de la unidad de medida que tiene este cálculo. Por último, en la pantalla de conexiones e impresión, el equipo nos muestra los diferentes parámetros a modificar, tanto si quisiéramos agregar una unidad de impresión externa, como la modificación de los parámetros a imprimir en el equipo de impresión interna. Además, nos permite acceder a la modificación de guardado de imágenes y datos almacenados en la base de datos. Cuando escogemos la opción B-Diagnostic en la parte superior de la pantalla principal, el equipo nos va a mostrar las características de la medición. Nos va a mostrar la velocidad de medición, la cual corresponde a 1550 milisegundos, y el contenido de cada imagen, donde podemos agregar el ID del paciente, ojo derecho e izquierdo, tiempo y fecha del examen y comentarios que el médico que tome dicho examen quiera dejar en el informe entregado por el equipo. Esta es la pantalla de medición de una ecografía en modo B, la cual se puede realizar con la sonda de 10 MHz, la que viene con el equipo, o con la sonda de 40 MHz, la que es opcional, además del pedal de medición que nos sirve para congelar la imagen obtenida. Una vez obtenida la imagen deseada, esta se puede imprimir directamente, se puede guardar en un pendrive o unidad externa, o directamente guardar en la base de datos del equipo. En la pantalla principal, cuando seleccionamos el modo axial, en la parte superior nos va a entregar diferentes opciones, como la elección del tipo de ojo al cual realizaremos el examen, la velocidad del ultrasonido y el modo de medición, si es automático o manual. En la pantalla de medición del modo axial nos encontramos con diversos botones. En la parte superior encontramos los botones para cambiar de ojo derecho a ojo izquierdo. Luego, más abajo, nos encontramos con los botones para aumentar o disminuir la ganancia de las tomas del modo axial. Luego, al lado de este botón encontramos el botón para cambiar del modo contacto al modo inmersión. Al costado encontraremos un resumen donde nos entregará el promedio del largo axial en milímetros, de la desviación estándar y del rango entre las tomas. Más abajo encontraremos el módulo donde podremos ver las espigas de medición. Al lado de esto está el resumen con las 10 tomas del largo axial en milímetros, la cámara anterior y el cristalino. En la parte inferior derecha nos permitirá ir hacia el setup y nos permitirá imprimir o guardar los resultados. A su vez, en la parte inferior izquierda encontramos la base de datos y el botón para el cálculo del lente intraocular. Una vez realizadas las tomas, con el botón IOL podemos ir a la pantalla donde nos entregará los resultados del lente intraocular calculado. Una vez en la pantalla del lente intraocular, solo se nos pedirá ingresar dos datos, que son las queratometrías K1 y K2, las cuales debemos medir previamente al examen. Estas las mediremos a través de un autorrefractómetro con queratómetro o un topógrafo corneal. Cuando cogemos paquimetría en la pantalla principal, en la parte superior nos va a entregar los rangos de mediciones, el display de datos, la velocidad de medición y la opción de medición si es manual o automática. En la pantalla de medición de paquimetría corneal tenemos la pantalla principal con las 10 tomas o la opción de 10 tomas de paquimetría corneal. Luego arriba tenemos el promedio en micras y la desviación estándar también en micras. La pantalla lateral a esta nos va a entregar los rangos de medición y abajo el botón para hacer el cálculo de la pío corregida. En la parte inferior derecha del equipo tenemos dos botones que nos interesan, el botón de calibración y el botón de retake, que nos permite hacer las tomas nuevamente. Sobre la pantalla de medidas, el equipo nos arroja el promedio de grosor corneal central en micras
y la desviación estándar también en micras, la cual se recomienda no supere las 2 micras para que el examen sea confiable. En la pantalla del costado, el equipo nos va a entregar los rangos de medición de cada toma. Y en la parte inferior vamos a encontrar la opción que nos da este equipo para la corrección de la presión intraocular. Para acceder a esta opción debemos ir al System Setup y acceder al EOP Calculation, donde nos pedirá ingresar la fórmula y la PIO a calcular. Para realizar una ecobiometría ultrasónica con el biómetro Tomei UD800 debemos poner la sonda del biómetro de forma perpendicular en nuestra córnea para que pueda hacer las 10 mediciones o las 10 tomas. Estas mediciones son el largo axial en milímetros, la profundidad de la cámara anterior y la densidad del cristalino. Estas 3 mediciones en conjunto con las queratometrías se necesitarán para hacer el cálculo del lente intraocular que necesita el paciente. En la pantalla de cálculo del lente intraocular tenemos en la parte superior los botones para cambiar desde ojo derecho a ojo izquierdo. Luego tenemos en la parte de arriba de la pantalla el promedio del largo axial, la densidad o volumen de la cámara anterior, las queratometrías K1 y K2, las cuales deben ser ingresadas de forma manual, y el target de referencia. Más abajo vamos a poder calcular el poder del lente intraocular con las diferentes fórmulas. Hay que tener en consideración que las fórmulas dependen del largo axial de cada ojo. Luego vamos a tener la constante A del lente, el modelo del lente, la marca del lente y el poder que nos va a arrojar cada fórmula de cálculo. El siguiente es el mismo esquema, pero para el ojo izquierdo. Estas son imágenes de un caso clínico obtenido por ecografía en modo B con la sonda de 10 MHz. El primer caso es un desprendimiento de retina, el segundo es una degeneración del vitrio y el tercero es un desprendimiento del vitrio posterior. En el formato de impresión de biometría ultrasónica con Tomei UD800 nos va a entregar el promedio del largo axial del ojo medido, las 10 mediciones tanto de largo axial como cámara anterior y cristalino, el gráfico de espigas y el cálculo del lente intraocular hecho con la fórmula escogida, además de las mediciones del largo axial, la cámara anterior, K1 y K2 del paciente en estudio. El formato de impresión del modo paquimetría nos va a dar las 10 medidas de paquimetría corneal en micras, dándonos el promedio y la desviación estándar para hacer un examen confiable. Se recomienda que la desviación estándar también sea bajo 2. En este caso tenemos una paquimetría corneal promedio de 589 micras en ambos ojos, siendo el promedio de 545. Por lo tanto, estamos en presencia de una córnea levemente gruesa.